señores, hace poco yo estaba viendo un video, hermanos, me dio mucha tristeza de hombres y mujeres que recibían, según ellos, la llenura del Espíritu Santo y se dejaban caer al piso y les agarraba una tembladera, hermanos, que yo dije, esta gente tiene que estar endemoniada, porque el Espíritu Santo no hace eso, no puede hacer eso. Pero fíjate, esa es una autoridad para ellos, las experiencias. Es que yo he hablado en lenguas, es que yo he visto milagros, es que yo he echado fuera demonios, etcétera. Pero también, hermanos, el mundo tiene otras autoridades modernas. Cuando hablamos de modernas, no me refiero en sí a que son nuevas, pero que pertenecen al movimiento modernista, que pone en duda la autoridad de la Biblia. De hecho, yo no sé si me está escuchando mi buen amigo Roberto Lozano. Él escribió un libro muy bueno que habla acerca del humanismo secular y la influencia que está teniendo en el cristianismo. Después tal vez lo podamos hacer disponible a quien lo quiera. Pero fíjense, cuando hablamos de movimiento modernista, me refiero a que es el movimiento que pone en duda la autoridad de la Biblia. El modernismo no considera la Biblia como la palabra de Dios, pero como un libro de fábulas y cuentos. Ellos rechazan, si no pueden encontrar una explicación clara, lo sobrenatural, los milagros y las profecías. Entonces, el modernismo prácticamente dice que estamos ahora en una era donde la razón y el intelecto son la manera en que debemos guiar nuestras vidas. No hay absolutos, todo es relativo, hay que ver la vida sin absolutos y de una manera subjetiva. Y esto, hermanos, lo que está haciendo es que le está dando mucho valor a los sentimientos del hombre. Y el hombre se vuelve su propio Dios. Lo que yo creo es lo que es verdad. Hace tiempo atrás yo estaba en la iglesia y estaba dando un pequeño estudio y yo hice una pregunta y la pregunta en verdad era retórica, pero una persona me la contestó. Yo dije, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y una persona me dice, levantó la mano y dijo, la verdad es lo que cada uno cree en su corazón. Y hermanos, ¿saben una cosa? No me reí por puro respeto, pero casi suelto la carcajada. ¿Cómo es posible que una persona venga a esta conclusión? La verdad es lo que cada uno cree en su corazón. Pero escúchame, si tú crees una cosa diferente a la mía, ¿quién tiene la verdad? ¿La tienes tú o la tengo yo? O sea, no podemos decir que los dos tenemos la verdad cuando estamos enseñando cosas diferentes. ¿Ves? Entonces, ese es el mundo en el que vivimos hoy en día, hermanos, rigido por el humanismo secular. ¿Ves? Donde estamos dándole el valor al hombre. Lo que el hombre cree, eso es lo que es la verdad y esa es la autoridad. Y hermanos, no podemos basar nuestra autoridad en nuestros sentimientos. Recuerda que la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? También las tradiciones, hermanos queridos. Las tradiciones en muchos casos se vuelven autoridades en la vida de las personas. A ciegas, ellas siguen creencias y costumbres que se han transmitido desde el pasado. Desde tiempos bíblicos han existido gente así. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Mateo hay un pasaje muy interesante cuando el Señor Jesucristo está hablando con un cierto grupo de personas? Y dice en el capítulo 15 de Mateo, voy a leer el versículo 1, 2 y 3, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, las tradiciones en algunos casos, hermanos, rompen los mandamientos de Dios. Tenemos que tener cuidado con las tradiciones y somos muy arraigados, sobre todo el pueblo hispano, somos muy arraigados a las tradiciones, hermanos, y empezamos a disfrazar esas tradiciones que no tienen nada que ver con cuestiones bíblicas para darle un toque de cristianismo. Okay, yo no creo, hermanos, por ejemplo,
Yo no sé, en México, yo tengo casi 20 años viviendo por acá en Estados Unidos y en Canadá, pero hermanos, acá por ejemplo en la Pascua se celebra mucho que esconden huevitos y conejitos y todo eso, y esas se vuelven unas tradiciones, hermanos, que vienen de raíces paganas y las hemos traído al cristianismo. Yo sé que a veces son inocentes, pero no tiene nada que ver con cuestiones bíblicas. Y el problema es, hermanos, cuando uno les dice, no hagas eso, las personas se enojan con uno porque están defendiendo su tradición a capa y espada, quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones que nosotros tenemos. Yo escuché la vez pasada una ilustración de una persona que cuando horneaba un jamón, siempre le cortaba las puntas al jamón, las puntas laterales. ¿Por qué? No sabía. Una persona le preguntó, y bueno, ¿por qué tú cortas las puntas al jamón? ¿Por qué no cozas el jamón entero en el horno? Yo dijo, pues no sé, es que mi mamá siempre lo ha cocido así. Y entonces van y le preguntan a la mamá, mamá, ¿tú por qué cortas las puntas al jamón? ¿Por qué en verdad no dejas el jamón entero así, en el horno? Y la mamá dijo, pues no sé, es que mi mamá siempre lo había hecho así. Y entonces van con la abuelita. Y le preguntan a la abuelita, abuelita, ¿por qué cuando tú coces el jamón siempre le cortas las dos puntas? Y ella dijo, bueno, pues yo le cortaba las puntas porque la cazuela donde yo lo metía pues no cabía, entonces tenía que cortar el jamón un lado y el otro para poderlo meter. ¿Ves? Y muchas veces lo que sucede es esto, hermanos, de que no sabemos el por qué hacemos las cosas en nuestra vida. No sabemos por qué hacemos las cosas en la iglesia. Simplemente seguimos tradiciones que venimos arrastrando de otras partes y a veces, hermanos, no tienen un fundamento bíblico. Miren, el apóstol Pablo fue usado grandemente. Fue un gran hombre. Yo creo, hermanos, y siempre lo he dicho, que yo creo que Pablo fue el mejor cristiano que ha caminado sobre la tierra. Y este hombre, él nos cuenta cómo las autoridades que tenía en su vida antes de ser salvo lo habían controlado. Fíjate bien, antes de ser salvo habían sido sus creencias y tradiciones que le habían transmitido desde la niñez, pensando que él estaba obrando bien. En el nombre de Dios hizo mucho daño a la iglesia. Él mismo dice en Hechos capítulo 26, en el versículo 9, dice así, yo ciertamente había creído, fíjate bien, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y aun cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Antes de él realmente conocer al Señor, él estaba haciendo todas estas atrocidades en contra de la iglesia que Jesucristo había establecido, pero él estaba, hermanos, convencido en su propia mente de que él estaba haciendo la cosa correcta en el nombre de Dios. ¡Qué tremendo! Y dice más adelante en el versículo 1, capítulo 1, de Gálatas, versículo 14, dice así, el versículo 3 dice, porque yo, habiendo oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ven? Hermanos míos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que está rigiendo nuestra vida? Si es la tradición que usted tiene, sus propias creencias, sus propios sentimientos. Muchas veces hay gente que me dice, pues yo no lo veo así. Yo le he dicho, mira, que aquí está la palabra de Dios, aquí te lo estoy mostrando, y todavía tienen la osadía de decirme, pues es que yo no lo creo así. Entonces la autoridad para esa persona es él mismo, sus propios sentimientos, sus tradiciones. ¿Qué me dice de aquellas otras iglesias que acabo de mencionar, como la luterana, los presbiterianos? ¿Usted sabía que Lutero fue una persona que odiaba al pueblo de Israel? Lutero fue una persona que odiaba al mismo cristianismo verdadero, los anabaptistas, y él creía que él estaba en lo correcto.
Calvino. Él mandó matar a muchos cristianos, fue uno de los grandes perseguidores de los verdaderos cristianos. Pero ellos creían que ellos estaban en lo correcto. En el caso de Pablo, cuando él fue salvo, comenzó a comprender y estudiar bien las Escrituras. Ahora, estas eran su autoridad para su fe y práctica. Dice la palabra de Dios, él mismo nos cuenta en Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. El no conocer la palabra de Dios trae consecuencias muy dañinas a nuestra vida, consecuencias muy dañinas a la iglesia. Le voy a leer otra escritura que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿Cómo comienzan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas? Estas comienzan cuando son basadas en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, la autoridad bíblica. Por ello es de suma importancia conocer la palabra de Dios para poner en práctica todo lo que en ella se enseña, Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Si tú me dices, tengo 1 año, bueno, entonces tú ya debiste de haber leído la Biblia completa, de pasta a pasta. 4 versículos, 4 capítulos diarios no te llevan más de 15 minutos, más de 20 minutos. Entonces, si tú lo lees diariamente, 20 minutos, en 1 año, tú terminas de leer la Biblia completa. Pero me sorprendería, hermanos, no, es que la verdad ya ahorita no me sorprende, de escuchar cristianos que tienen 5, 10 años de ser cristianos y que nunca en su vida han leído la palabra de Dios completa. Ellos simplemente están basando sus creencias en lo que dice el pastor, en lo que dice el hermano, en lo que dice aquel predicador. Y hermanos, estamos muy susceptibles a las falsas enseñanzas, sobre todo en nuestros días que tenemos tanta información, tantas voces a través de los medios de comunicación. Escuchamos predicación por aquí, escuchamos predicación por allá. El Armando Aldulcín, hermano Armando Aldulcín, por favor, yo estaba viendo un video donde él estaba diciendo que en el Triángulo de las Bermudas había un monstruo que se llamaba Leviatán y que se comía los barcos y la gente que pasaba por ahí. Pero ahí tienes a toda esta gente siguiendo a este hombre. ¿Ves? ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? O sea, ¿con qué autoridad está diciendo él esto? Pero ¿por qué la gente está siguiendo a Cash Luna? Miles de personas están siguiéndolo. ¿Saben por qué? Por la ignorancia que hay en la palabra de Dios. Por favor, hermanos. Mira bien, ya para terminar y concluir, la iglesia que Jesucristo estableció, que conocemos hoy como la iglesia bautista, y nuevamente hay diferentes tipos de bautistas, están los bautistas reformados, desafortunadamente otros tipos de bautistas, pero la iglesia verdadera siempre ha tenido la Biblia como su única, y vuelvo a enfatizar, como su única fuente de autoridad para su fe y práctica. La pregunta es, ¿cuál es tu autoridad sobre tu vida, hermano querido? Querida hermana, ¿cuál es tu autoridad? ¿Ya leíste la Biblia hoy? ¿Piensas leerla? Vamos a terminar con una pequeña oración. Señor y mi Dios, quiero darte gracias por este precioso día que hemos comenzado a vivir. Señor, nos ha dado una oportunidad nueva, Señor, para reflejar tu nombre en nuestra vida. Tal vez alguien está aquí escuchándome, Señor, y no ha leído tu palabra, Señor, como debe. Tal vez está confundido con lo que acabo de decir. Yo te pido, Señor, que me perdones si eso fue lo que pasó. No fue mi intención confundir a nadie. Pero más que nada, Señor, presentar la verdad clara, que muchas de estas iglesias que se dicen cristianas, Señor, no practican la verdad. Y no tiene tu palabra, Señor, tu preciosa y bendita palabra, como su única fuente de autoridad y práctica. Padre amantísimo, yo te ruego, Señor, que esta persona que está escuchándome haga a un lado de su tiempo, Señor, unos 15, 20 minutos, media hora, por lo menos, Señor, y que dedique un tiempo devocional contigo. Yo también quiero hacerlo, Señor. Yo también quiero hacerlo, Padre, que cada día, Señor, determinemos reunirnos contigo en oración, y que abramos tu palabra
y que a través de